por vía vaginal no es posible, o cuando hay una dificultad en el embarazo donde el feto podría estar corriendo su vida, tanto el producto como la madre, voy a tener que recurrir a uno de los procedimientos que se inventó hasta la actualidad, y eso es denominado cesárea. ¿Qué es la cesárea, doctores? Léanlo, por favor. Es un tipo de intervención quirúrgica del cual se realiza una incisión quirúrgica en el abdomen, una laparotomía y el útero de la madre para extraer uno o más bebés. Muy bien. Dice que nosotros, para poder extraer al feto que no pudo salir por una vía vaginal, vamos a tener que hacerlo por una vía abdominal. Y tenemos que atravesar 7 planos para poder llegar a través de él hacia el feto. El primer plano es la piel. Segundo plano, tejido celular subcutáneo. Tercer plano viene a ser la aponeurosis. Cuarto plano, la parte muscular, generalmente constituido por los rectos anteriores. Quinto plano viene a ser el peritoneo, que es esa capa que recubre a los órganos abdominales. Sexto plano, el útero. Y el último plano sería la bolsa amniótica. Siete planos que tenemos que atravesar para poder llegar desde la piel hasta el útero. Nosotros, doctores, para hacer una incisión hay 2 diferentes tipos que podemos realizar, o 3. Las incisiones en la piel son totalmente diferentes a las incisiones que vamos a ver dentro de la cavidad uterina. Dice que las incisiones que podemos hacer en la piel son de más de 7 incisiones que se pueden realizar a nivel abdominal para poder extraer al producto. Una de las más, bueno, con la que se inventó o se inició esta técnica era hacer un corte del ombligo hacia la región suprapúbica. ¿Ya? Esto es el pubis, por si acaso. Y esa se llama la incisión de tipo mediana intraumbilical. Hay otra incisión que es mucho más estética, más corta, que se hace a nivel del pubis, y esa es considerada la de tipo de Fanning. Y una que podemos hacer cuando necesitamos mucho más espacio, que es llegar entre espina a espina y ciática anterosuperior, de hueso a hueso, para que ustedes me entiendan, y es la considerada la de tipo Mylan. Es mucho más amplia. 7 incisiones que podemos hacer, perdón, 3 incisiones que se podemos hacer a través de la piel para llegar primeramente a la cavidad abdominal. Una vez, doctores, abierto la cavidad abdominal, dicen que tenemos que hacer otra incisión, ¿dónde? En el útero. Cuando se inventó este procedimiento, doctores, se inventó, no sabía por dónde se tenía que entrar, no sabía cómo teníamos que cortar. Lo más práctico decía, pártalo al útero a la mitad. Por eso es que se inventó la primera incisión, que se llama la corporal o clásica. ¿Cuál era este procedimiento? Partirlo al útero a la mitad y hacer un corte en todo el cuerpo del útero, ¿no es cierto? Con tal de poder extraer al feto por esa incisión. Lo cortábamos al útero a la mitad y esto quedaba prácticamente como un libro abierto. ¿No es cierto? ¿Cuál era la ventaja? Obviamente, hacer mucho más grande que viene todo el cuerpo, porque esto generalmente debería venir desde aquí. Desde aquí hasta acá. La incisión es mucho más amplia y con más facilidad de poder traer el feto. ¿Cuál es la desventaja? Que al partir el útero a la mitad, ¿cuántas capas tiene el útero? 3. ¿Cuáles son? Endometrio,
Ya. La parte muscular, doctores, es la parte más dura y fibrosa. ¿Qué quiere decir? Que yo al cortar mucho músculo, esto me empieza a sangrar demasiado. La primera desventaja. La segunda desventaja es que el cierre, ahí es algo que le iba a decir. Cuando uno hace una apertura del útero, doctores, se llama histerostomía. Eso se llama apertura. El cierre se llama histerorrafia. Entonces, ¿cuál era la complicación de esto? La complicación era que cuando se vuelva a generar un nuevo embarazo, esto prácticamente por sí solo se abre, porque es muy grande, es el útero que se abre a la mitad. Toda paciente que se vuelve a embarazar teniendo una cicatriz en toda la parte uterina la conlleva a una ruptura uterina en un embarazo posterior. Fueron pasando los años, doctores. Entonces, viendo esta complicación que suscitaba cuando se partía el útero a la mitad y se rompía después de un embarazo, es que se buscó otra forma de entrar a la cavidad uterina. Y esa forma era hacerla a través del segmento uterino. Pero ¿dónde queda ese lugar? Ese lugar se evidenció que quedaba entre el cuerpo del útero y el cuello uterino. A eso se conoce como el segmento. Y llegó un hombre que se llama la cesárea segmentaria de tipo Kerr, que fue quien la inventó la incisión. ¿Cuál es la ventaja? Menos músculo, menos sangrado. Y la incisión mucho más pequeña. ¿No es cierto? Para suturar mucho más fácil. Se extraía el producto, se salía una incisión pequeña, no más de 2 centímetros. Y el cierre, la histerorrafia, mucho más fácil de realizar. ¿Cuál es la desventaja? A nivel del cuerpo uterino, doctor, están pasando dos elementos importantes. ¿Cuál es la arteria que irriga el útero? Está pasando la arteria uterina y está pasando el uréter a 1 centímetro. ¿Cuál es la desventaja de hacer esta incisión o cuando se prolonga esta incisión? Que si esto se llega a prolongar 2 centímetros más, esto se desgarra la arteria y comienza el sangrado masivo. Si esto llega a nivel del uréter, secciona el uréter y la paciente no puede orinar. Succiona el cordón por donde viene la orina hacia la vejiga. ¿Ya? Esa sería la complicación número 1 de hacer esta incisión. Entonces, doctores, en la actualidad, el 80% la hacemos a nivel del segmento y solamente el 20% a nivel del cuerpo uterino, sabiendo la ventaja y la desventaja que puede realizar. Vale. Dice que la cesárea es aquel procedimiento en lo cual nosotros vamos a tener que extraer al feto por una vía quirúrgica, abriendo la piel, llegando a la cavidad abdominal hasta extraerlo por el útero, ¿no es cierto? ¿Y eso depende del médico? O sea, si lo hace del 20% o el 80% dependiendo No. del médico. Por eso le digo, en la actualidad nosotros hacemos la segmentaria. Antes, cuando se inventó, era corte el útero a la mitad, ¿no es cierto? Pero se fue modernizando y se evidenció que el sangrado era mínimo a nivel del segmento, teniendo en cuenta que hay estos dos elementos que cuidar. No me debo sobrepasar los 2 a 3 centímetros de la apertura. ¿Por qué? Porque sé que por ahí está pasando la arteria y el uréter.
Si eso se llega a prolongar, ustedes van a ver. ¿Ya empezaron a hacer sus prácticas? Todavía no. Algunos. Ya han ido. Pero algunos van a hacer turno y van a entrar a cesárea. Y van a ver que cuando ya entremos al útero, ¿qué hacemos? La apertura es digital, con los dedos. Y si yo lo prolongo mucho, esto se puede desgarrar la arteria y empezar a sangrar. ¿Ya? Bien, dice doctores que la cesárea se puede hacer de dos maneras. Electiva y de emergencia. La electiva generalmente va a ser cuando veamos que una paciente podría correr riesgo. Démosle un ejemplo. Una paciente con circular de Cordón, un feto con circular de Cordón, ¿podría tener un riesgo? Sí. ¿Máximo o mínimo? Máximo. ¿De cuál? ¿De cuál? Puede llegar a Ah, sufrimiento fetal. asfixia. Pero los niños nacen con sufrimiento fetal, con circular de Cordón. Van a haber fetos que nacen con circular de Cordón. Si la viene la señora y dice, doctor, dice que mi bebé no tiene mucho líquido, tiene poco líquido, ¿nos vamos a mandar a parto? ¿A cesárea? Eso lo vamos a ver el día de hoy. Porque hay indicaciones, doctores, absolutas y relativas para realizar esta cirugía. Pero hoy en día, sin indicaciones quirúrgicas, se está operando a los pacientes. ¿Lo ven? Según la OMS dice que por cada 10 partos debería haber solamente una cesárea. Pero hoy en día hay 10 cesáreas y solamente un parto. ¿Por qué? Porque tal vez ella, la amiga la vio que tuvo un parto normal y fue traumático y sangró demasiado y le hicieron un corte y ella no quiere saber más del parto normal. Ya en la cabeza sabe que tal vez el bebé se va a trancar y se puede llegar a un sufrimiento fetal. ¿No ven? Entonces estamos corriendo riesgo a procedimientos quirúrgicos innecesarios. Veamos eso primero. ¿Cuál es la historia de la cesárea, doctores? ¿Por qué lleva ese nombre? Muchos me dirán, doctor, porque Julio César nació por ahí. ¿No ven? ¿Sí? ¿Ah? ¿Ah? Pero ustedes tienen eso en la cabeza, ¿no ven? ¿No ven quién era Julio César? No me diga que no saben historia. El emperador romano. ¿Ah? Un emperador romano. Vale, Eso, eso. muy bien. Pero doctores, sepan ustedes que esa es una historia mal contada, por si acaso. Julio César ya había nacido Julio César cuando Valdivieso. esto se inventó. Lo que sí se le puedo decir que en el tiempo de la ley romana se inventó una ley que se llamaba Lex Caedere, que significa cortar. ¿Pero a quién cortaba? A toda paciente embarazada que moría. Toda paciente que estaba en estado de gestación y moría, no podía enterrarse la mamá con el producto en el vientre materno. Entonces, ¿qué le hacía? La cortaba y le sacaba el producto para poder enterrarlo por separado. Desde ahí nació este procedimiento. ¿Desde qué año? Desde el siglo XV. ¿Qué siglo estamos ahora? 21. ¿Cuántos siglos llevamos? 6. Miren ustedes, ¿desde cuándo se nació? Desde ahí comenzó. Entonces, no se practicaba en mujeres vivas, solamente en aquellas mujeres que fallecen. Oh, yo decía, algo se mueve ahí. No, entonces, miren ustedes, desde el siglo XV, desde la ley romana, empezaron a hacer primeramente a las mujeres que morían estando embarazadas. Entonces le cortaban, lo sacaban al producto y lo enterraban aparte. Por una ley o por una creencia cultural o religiosa que no podían ser enterrados los dos al mismo tiempo. Posteriormente, doctores, esto se fue practicando a partir del siglo XVI en mujeres vivas. Pero ¿cuál creen que era el problema? ¿Cuál podría haber sido el problema en este siglo? No existía anestésico. No había. Recién en el siglo XVII apareció el cloroformo y el éter. Bueno, ya teníamos anestésico, pero ¿cuál era el otro problema? Que las heridas se infectaban. ¿Por qué? Porque no había antibiótico. Recién a partir del siglo XIX, doctores, con toda ya la morbilidad, cuando ya también se empezó a hacer
este tipo de incisión que vemos acá, que primero era partir al útero, entonces con todas las medidas de seguridad, con anestésico, con antibiótico, se modernizó y hasta el día de hoy se sigue practicando. Sí. Cuando se hacía el clásico y la paciente volvía a embarazarse, no tenía como una debilidad en la pared. Pero Sí, pero eso dijo. Ajá, eso dijo. Eso es lo que te dicen, que ella se embarazaba nuevamente y que lo que hacía, obviamente, se abría por sí sola. Ya. Bueno, sigamos. Esta estadística, doctores, se la traje del año pasado, aunque este año no tenemos todavía. Y el rango etario que les puede traer, que de 15 a 19 años, la tasa es de 321 cesáreas que hicimos. ¿Por qué tanto cesárea? ¿Ustedes creen que fue por indicaciones? No. Ninguna Pues sí. tenía indicaciones de hacer este procedimiento. ¿Ah? Cago miedo. Pero mucho depende, sí. Puede ser que algunas de ellas cumplieran el tema de la edad, por ser una precoz, pero otra, a partir de los 19 años, no tenía indicaciones. ¿No es cierto? Y someter a un procedimiento quirúrgico, doctores, por más mínimo que sea, por ejemplo, si a ellos les saco una uña, ¿a qué puede condicionarse? A infección, ¿no ve? A que eso se pueda infectar, que pueda sangrar al momento. Ahora, condicionar a un procedimiento quirúrgico. Si yo le hago una cesárea a ella, actualmente, sin tener ninguna indicación, ¿a qué la puedo condicionar? A que a partir de ahora, todos sus embarazos van a ser cesáreas. Todos. ¿No ven? Así. Muy bien. Pero, doctores, la incidencia dice que el 37% por lo cual se realiza la cirugía hoy en día con indicaciones son problemas de la distosia. ¿Se acuerdan de ese tema? ¿Cuántos tipos de distosia hay? ¿Cuáles? Pélvica, dinámica y fetal. Que ya lo hablamos en su tiempo y les mostré fotos y todo lo que se puede complicar. Dice que también un 25% por el tema del sufrimiento fetal. Feto con doble circular del cordón, no hay líquido, hubo evacuación intestinal, se broncoaspiró y tengo que inmediatamente terminar el embarazo. Y un 20% son por aquellas presentaciones anómalas. Hablamos de los fetos que vienen sentados, podálicos. ¿Qué pasa cuando este feto va a salir por vía vaginal y viene sentado? ¿Dónde está el problema? ¿Qué pasa con la cabeza? Se puede atorar. ¿Dónde? El El cuello uterino que atrapa la cabeza, entra en hipoxia y se muere. Entonces, doctores, en ese tipo de condiciones sí es justificado un procedimiento quirúrgico para ver riesgo o beneficio. ¿Ya? Entonces, esto es lo que le decía. Solamente el 15% de todos los embarazos deberían llevar a una cesárea. Pero hoy en día supera la barrera. Estamos con más del 30% que realizamos este procedimiento. Ustedes cuando empiecen a ir al hospital de la próxima semana, van a ver que operamos alrededor de 5, 6, 7, hasta 10 cesáreas por día. Y parto, 1 o 2 muy raros. Uno con indicaciones y otro muchas veces sin indicaciones. ¿Es cierto? Entonces, con eso, doctores, muchas veces con la edad de la madre, con el uso de ahora con la tecnología de hacer monitoreo fetal, ¿no es cierto? Que lo vimos la anterior vez, o con el tema que el feto viene en mala presentación, ya podemos hacer diagnóstico más certero para llevar a una cirugía a esta paciente. Y no solamente que sea electivo. Y la pregunta es, ¿por qué creen que hoy en día ha aumentado la tasa de cesárea? ¿Por qué creen eso? Dice que muchos piensan que hacer una cesárea es proteger al bebé y a la mamá. ¿Será verdad? Que si yo la voy a operar a ella porque estoy protegiendo al bebé y a la mamá. ¿Qué piensa hoy en día las pacientes que nunca han tenido hijos? Algo puede pasar. No quiero doctor parto, no quiero ni saber de ir a un parto, porque una de mis amigas me han dicho que si sale por abajo va a salir muy cabezón, ¿no es cierto? Me van a cortar abajo, no va a ser igual, entonces no quiero que sufra. ¿Será verdad? Muchas piensan así por si acaso. ¿Y qué es lo que hacen? Y además no quiero sentir dolor.
No quiero sentir dolor. Lo que menos quiero es sentir dolor, doctor. Por eso quiero que opere. Muy bien. No va a sentir dolor en ese momento, pero después, ¿qué dolor va a tener? El de la cicatriz, el de la herida. La herida quirúrgica, doctor. Ya, no se va a escapar si es por el dolor. Otra pregunta que pasa es que dice, ¿por qué una paciente que ya ha tenido hijos la vamos a operar? ¿Qué pasó? Tiene 3 hijos por partos normales y ahora lo vamos a operar. Y una de las consecuencias es la multiparidad con presentaciones anómalas. Si viene un producto que está pesándole 4 kilos 500, doctores, y es grande, pero ya ha tenido la señora 3 hijos por vía vaginal, y dice, doctor, ¿por qué me va a operar si yo tengo hijos parto normal? ¿Cuál es la conducta? ¿Por qué? ¿Qué le dirían ustedes? Por el tamaño. Claro, por el peso, el tamaño, lo Macrosómico. Ya, es macrosómico, pero ¿qué va a hacer? Ella quiere una respuesta. ¿Por qué me va a operar, doctor? Yo sé que mi hijo es grande. dificulta el parto. ¿Ah? Porque dificulta el parto. ¿En qué sentido? Está bien lo que está yendo. ¿En qué sentido? Puedo cocinar un desgarro en la Exactamente. Eso, que el producto muy grande para el canal del parto, desgarro del cuello uterino, desgarro de la vagina, desgarro del periné, se desangra la paciente y se muere. ¿Cierto? Entonces, esas condiciones hacen que hoy en día nos preguntemos por qué ha aumentado la tasa de cesárea. No se olvide que la mortalidad, doctores, en un procedimiento quirúrgico es 2 veces mayor que en el parto vaginal. Corre riesgo 2 veces más que llevarlo a un proceso fisiológico. ¿Ya? Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta también es saber categorizar a la paciente. Vean, según los antecedentes obstétricos, vamos a llamar de primera cesárea a aquella que se realiza por primera vez. Muy bien, si esta paciente vuelve a embarazarse nuevamente y yo le dije a ella, ya te operé, pero te volviste a embarazar. ¿Qué condiciones obstétricas tiene ella? Es que ahora ya va a ser una cesárea previa o cesárea anterior, aquella que solamente tiene una cesárea. Ya, se volvió a embarazar, al siguiente año vuelve, ahora ya la catalogo ya como cesárea previa. Se vuelve a embarazar, al siguiente año. A partir de la segunda cesárea, tercera, cuarta, quinta, séptima, octava, como quieran llamarlo, ya se considera cesárea iterativa. ¿Cuál es el riesgo, doctores, de practicar mucha cesárea? Con una paciente que tenga múltiples cortes en el útero. ¿Cuál creen? ¿Ah? Bien, y esa debilidad me va a llevar a una ruptura uterina. Mientras más corte tenga ese útero, se vuelve como un papel así de delgado, como dice la doctora, débil. Crece el producto y esas paredes cada vez son más friables hasta que se abren por sí solas. Entonces no depende de cuánto tiempo pasa después de la operación, sino cuántas operaciones se hacen. ¿Cuántas cirugías? Mientras más cirugía, más riesgo. ¿Puedo cocinar hernias? ¿Cómo? ¿Puedo cocinar hernias? Muy bien. ¿Dónde? En los planos musculares. ¿Y quién es el que protege la hernia? La poneurosis. Por eso, doctores, ¿cuántos planos ven acá? 7. Desde la piel hasta llegar al útero. Desde el útero hasta llegar a la piel tengo que cerrar totalmente todo. Porque si yo omito paso, me voy del útero a la piel y no cierro la poneurosis, no condiciono a hernia también a la paciente. Ya, que es la capa fibrosa que protege el músculo para que no se quede. Ya. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Muy bien, las indicaciones, doctores, que le decía, para una cesárea tiene que ser aquella que nosotros veamos que el parto vaginal es totalmente imposible o que haya un riesgo para la madre y el feto. ¿Y eso qué me lleva? Para la cesárea, doctores, pregunta del examen. Dice que hay 2 tipos de indicaciones. Indicaciones absolutas, indicaciones relativas. Las indicaciones absolutas van a ser aquellas en que el riesgo es mayor para la madre o para el feto y el parto es totalmente imposible. Tomemos algunos ejemplos. Hablamos hace un momento de cesárea iterativa. ¿Cuál es el riesgo? Más de 2 cesáreas. ¿Cuál es el riesgo ahí? ¿Por qué no la voy a llevar al parto normal? ¿Ah? Y eso se llama ruptura uterina. Imposible parto. Vamos, segunda.
presentación pélvica o podálica, como quieran llamar. ¿Por qué no la van a llevar a parto? Porque se puede trancar, asfixiar y morir el feto. ¿No es cierto? Está con 100 latidos por minuto el producto, o está con más de 200 latidos por minuto, está en sufrimiento fetal. ¿Para qué día la van a programar la cesárea? ¿O cuándo la van a operar? Para allá, ya. Ahora, inmediato, así, para que ustedes me entiendan. ¿Ya? Sé que no hemos llevado el tema, pero me voy adelantando. Desprendimiento de la placenta. ¿Dónde está la placenta adherida o insertada? En el fondo. En el endometrio. Muy bien. Pero si esto se desprende, doctores, esto, en vez de estar ahí, se desprendió, ¿qué va a pasar? No le va a llegar suficiente alimento. Bien, y entonces se va a morir. Eso se llama desprendimiento de placenta. Otra causa de la placenta es que cuando esto, en vez de estar en el fondo, está adelante. Y eso se llama placenta previa. ¿Qué va a pasar? El feto la va a atravesar, la va a romper y se va a desangrar. Ya lo vamos a ver en hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Muy bien. Otras indicaciones, doctores, ya son relativas. ¿Qué significa? Doctor, mire, mi bebé está con circular del cordón. ¿Se va a pasar algo? Podría ser. ¿Usted no quiere correr riesgo? Muy bien. Una cesárea programada electiva. ¿Por qué? Porque tal vez en algún momento ese cordoncito apriete, le quita oxígeno y pueda pasar algo con el feto. Un embarazo prolongado. ¿Cuánto tiempo dura el embarazo? 42 semanas. 42 semanas. Y ahora ya tiene 42 semanas y un día. ¿Para cuándo la va a citar para el parto? Allá, ya. Dime. Tendría que ser entonces de inmediato, o sea, Por eso ya pasó. ¿Cuál es el riesgo? ¿Por qué le va a decir usted a la paciente hay que terminar el embarazo hoy? Por aspiración de mejor. Porque uno del tema del embarazo prolongado es que el líquido desaparece, no tiene más líquido, el feto queda prisionero, evacúa la evacuación intestinal que se llama meconio, lo aspira, se broncoaspira y se muere. Eso se llama síndrome de aspiración de líquido meconiano. ¿Ya? Muy bien, y así, como le estoy diciendo, embarazo posttérmino, los embarazos gemelares, ¿lo vamos a llevar a parto? ¿Sí? No es necesario. ¿Dos gemelitos lo van a llevar a parto? ¿No? Madre mía. Cuando están cefálicos sí, pero hay complicaciones que se pueden engatillar la cabeza. ¿Para qué va a correr riesgo? Operar. ¿No ves? Lo que no quiere es correr riesgo. Entonces, cuando vean este tipo de pacientes, doctores, ustedes ya van a saber encaminar. ¿Está podálico? Bueno, señora, la voy a llevar al hospital para que la programe una cesárea. ¿Es muy grande el feto? Muy bien. Hay que operar, señora, porque el producto puede lastimar, se puede desangrar y puede complicarse el parto. ¿No ves? ¿Qué pasa con las pacientes que son muy pequeñitas, que miden menos de 1,50? Se llama talla baja. ¿No ves? Eso se llama desproporción cefalopélvica. Madre muy pequeña para el producto muy grande. Quiere salir por el parto vaginal, se va a trancar, se va a disociar y se va a complicar. Entonces, programe la terminación. ¿Ya? Ojo que le puedo preguntar, dígame 5 causas de indicaciones absolutas y relativas. ¿Alguna pregunta de eso? No. Ok. Muy bien. Y aquí también le he puesto, ¿no? Cuando son de causa materna, como le decía, distosia ósea, de estrechez pélvica, ruptura uterina si ha tenido, fetos grandes, situaciones, presentaciones o problemas de la placenta, como decía hace unos minutos, cuando se desprende, cuando está por delante o cuando hay circulares de cordón. ¿Ya? Ahora, doctores, para cualquier cirugía que nosotros vamos a hacer, dice que tenemos que tener requisitos. Si ella viene, doctor, y me dice, doctor, por favor, quiero operarme. Imaginémonos que ella tuviera un embarazo gemelar, que no la voy a condicionar a un parto. Y vamos a programar su cirugía. Entonces, ninguna cirugía, doctores, por más que lo opere el mejor cirujano del mundo, le va a garantizar el 100% del éxito. Ninguna. Por más que usted saque una uña, ninguna puede asegurar el 100% del éxito. Siempre hay un porcentaje ¿de qué? De complicaciones. De error. Entonces, doctores, pero nosotros, cuando es una cirugía programada, dice que tenemos que cumplir un perfil. Tener una historia clínica completa,
su nota operatoria, todo su laboratorio prequirúrgico. La voy a hacer ver con el cardiólogo que me diga, doctor, su corazón está bien, no es chagásico, no necesita ningún tipo de medicamento. La voy a hacer ver con el anestesiólogo que me diga, doctor, su paciente está apta, no tiene reacciones alérgicas, ningún anestésico. Y si necesito sangre, entonces voy a tener sus paquetitos de sangre disponibles. Entonces, ¿qué estoy haciendo con eso? Disminuir el riesgo quirúrgico. ¿No ven? Porque la voy a meter en todas las mejores condiciones, bien preparada. Esa es una cesárea programada electiva. Pero si ella viene, doctor, perdí líquido, tiene 36 semanas y los fetos están con 100 latidos por minuto, ¿qué se llama eso? Sufrimiento fetal. ¿Será que me da tiempo para hacer todo esto? No, ahí cambia el panorama. Nota de ingreso, laboratorio adentro. ¿Qué sucede cuando se hace una, o sea, ya es algo programado, pero el bebé sigue teniendo un elevado, digamos, ¿Cómo? Cuando es programado, se pone claro, cuando en está programado, pero el bebé se presenta latidos por minuto elevado. se pone en emergencia, sufrimiento fetal. Por más que ella yo le haya visto y cambie de la noche a la mañana, qué sé yo, el latido cardíaco, el líquido o algún factor, se vuelve una cirugía de emergencia. Para toda cirugía, así sea cesárea, apéndice, vesícula, nos pide mínimamente como requisito 8 horas de ayuno. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que decir a la paciente que tiene que tener 8 horas de ayuno? Riesgo de ¿Digo broncooperación. de qué? De broncoaspiración. ¿No es cierto? Síndrome de Mendelssohn. Si estás con el contenido, pues que te has comido un pollo, una jiba, qué sé yo, la anestesia te va a relajar, te va a provocar y te podés broncoaspirar con tu propio vómito. Entonces nos pide que mínimamente haya un ayuno de 8 horas. Pero si está en sufrimiento fetal, le voy a decir que en 8 horas recién la voy a operar. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Voy a tener que informarles que el riesgo de broncoaspiración es alto. Y estas son las consecuencias que pueden pasar. ¿No? Entre no operar y operar. Por si acaso. Doctor, Hola. se trata de conocer a los familiares, ¿no? Lógicamente, firman todos ahí. A todos. Desde el marido, la madre, la paciente, todos firman. Cualquier cirugía que ustedes hagan, doctores, de sacar una uña, un diente, qué sé yo, siempre se tiene que informar. Por eso hay un consentimiento. Usted está dando a aclarar que se puede infectar, que puede sangrar, que se puede poner un paro cardiorrespiratorio, todo puede pasar. Pero ya tienen conocimiento y firman y acepta la cirugía. Muy bien. Doctores, cuando empezó a hacerse este procedimiento, como les decía, no existía medicamento anestésico en su cabalidad. Empezó a hacerse bajo anestesia general, no por inhalatorio. Así se utilizó el cloroformo y el éter. ¿Cuál era el problema? Que ese mismo anestésico iba al feto y nacía totalmente deprimido o muerto. Por si acaso, deprime. Entonces, cuando ya se empezó a actualizar, evolucionar la cirugía, se evidenció que podíamos hacer una anestesia generalmente regional a nivel de la lumbar 4 y lumbar 5. ¿Ustedes conocen qué es la cola del caballo? Sí. ¿No es cierto? Entonces, lo que hacía esta anestesia llamada raquidia y peridural era bloquear las sensaciones del dolor. ¿No es cierto? Donde se utiliza hoy en día un anestésico llamado bupivacaína, epinefrina, y a nivel de la L4, L5 colocaba a nivel del espacio subaracnoideo y entonces del ombligo hacia abajo no siente nada la paciente. Pero está totalmente despierta, por si acaso. ¿Me entienden eso? Muy bien. Entonces, desde ahí, doctores, es que hasta el día de hoy se puede hacer la raquidia o la epidural. ¿Ya? Ahora, vamos a ir viendo un poquito la técnica quirúrgica y decíamos que ¿cuántos planos se debe atravesar? 7. Primero, Piel. Tejidos en los esta es la fascia, es la Neurosis. ponurosis, esta es la parte más dura, doctor, donde recubre el músculo para que usted no se hernie. Músculos abdominales peritoneo, útero. y llegamos al feto. No,
Cortamos la bolsa amniótica y sale el producto. Entonces vamos a ver la técnica quirúrgica, doctores, desde cómo entramos hasta cómo debemos salir. Recordemos las incisiones. ¿Cuántos tipos de incisiones hay? 3. Van Einstein, Mylar. Y Mylar. Dice que la mediana infraumbilical del ombligo hacia el nivel del puro. ¿Ya? La que es más estética y la que siempre la paciente dice, doctor, ¿cómo me va a cortar? Que sea una bonita suprapúbica, ¿no es cierto? De tipo fanny. ¿Por qué? Porque a nivel del pubis, lo cual la ropa interior lo cubre totalmente y no se ve nada. Cuando necesito ampliar el campo, si son gemelares o viene en situación transversa, es que podemos hacer la Mylar, que muchas veces es de hueso a hueso, mucho más largo, o denominado también chueco. ¿Ya? ¿Cuál es la que hacemos normalmente? La mediana y la del tipo pan. Entonces, vamos a ver la laparotomía y la histerectomía que realizamos a nivel de la piel y del útero. Entonces, ¿cuándo hacemos o cuándo podríamos hacer, por ejemplo, una incisión que le decía yo? ¿Cuál es esta? Mediana infraumbilical, del ombligo hacia el pubis. Dice que son indicaciones generalmente cuando necesito tener un acceso rápido, en un sufrimiento fetal. Un corte y ya estoy adentro del útero. Otro dice cuando hay un prolapso de cordón, se rompió la fuente y el cordón está fuera de la cavidad vaginal. Paciente con síndrome de Gel, una complicación de la preeclampsia, paciente cuando esté con sangrado o algún trauma o con obesidad. Podría ser unas indicaciones para hacerla así parada. Esta otra incisión que se hace a nivel de la piel es la de tipo Fanny. ¿Ya? Entonces, y a nivel del útero decíamos que hay dos. ¿Cuáles son? Segmentaria corporal. ¿Dónde se hace eso? En el segmento El uterino. cuerpo y el cuello. ¿Ya? A nivel del segmento. Cuando usted escuche el segmento es porque estoy hablando del cuerpo y el cuello. ¿Por qué no lo hago más arriba? Porque hay bastante músculo. ¿Por qué no lo hago más abajo? Porque está la vejiga. Entonces no puedo cortar donde yo quiera. Lo hago muy abajo, lesiono la vejiga. Lo hago muy arriba, sangra demasiado porque tiene que ser bien al nivel del segmento. Si es corporal o la clásica, es a nivel de cortar todo el cuerpo uterino y abrirlo como un niño. ¿Ya? ¿Entienden eso? Muy bien. Así prácticamente, miren. Generalmente cuando el feto está en esta situación transversa y no se lo puede sacar cortando acá abajo, tenemos que partir el útero tal cual a la mitad, abrirlo y poder extraerlo. ¿Ya? Son situaciones realmente especiales, por eso que decía que se realiza solamente un 20%. Esto es lo que le explicaba acerca de cuando es entre el cuerpo y el cuello uterino. A ver, vamos a ir viendo un poquito acerca de la técnica quirúrgica que nosotros realizamos al hacer este procedimiento. Vamos a empezar haciendo una incisión de tipo Fanny. Muy bien. ¿Qué viene después de la piel? Tejido celular subcutáneo. Y vamos haciendo la divulsión por plano. Tejido celular subcutáneo. Luego, Aponeurosis. aponeurosis, ¿no? La fascia. Vamos a romper esa barrera que está recubriendo generalmente los músculos que vamos a ver hoy, que son los músculos anteriores. Abrimos los músculos, ¿no? Aquí tenemos los músculos, los rectos anteriores. Muy bien. Luego de pasar la parte del músculo, ¿qué viene? Peritoneo. Y el peritoneo es la capa que recubre, ¿qué cosa? Los órganos abdominales, no solamente el útero. Ya estamos dentro de la cavidad abdominal. ¿Qué viene después? Útero. Ahí lo tenemos el útero. Muy bien, lo tenemos el útero totalmente agrandado, gestante. Y dice que tenemos que hacer un corte para sacar al producto. ¿Cuál vamos a hacer? La transversal, la segmentaria de tipo Kerr. Muy bien. Así, como una sonrisa hacemos, ¿no? Teniendo en cuenta que por los laterales podría estar pasando la arteria uterina, una de las principales complicaciones. Si yo al abrir esto lo elongo o lo alargo más, desgarro la arteria y empieza a sangrar. ¿Ya? No tiene que sobrepasar más de los 3 centímetros la apertura. Bueno, estas son las ventajas que le decía.
Abrí el útero, rompí la bolsa, aquí hay un líquido claro, no sé si se ve. Sí. ¿Se ve? Sí. Aquí está el líquido claro y aquí está la cabecita. ¿Cómo creen que lo voy a sacar al producto? Lo jalo, ¿no? Se tiene que extraer de la misma forma cuando usted saca un parto normal, la misma maniobra. No por el hecho de abrir el útero, usted lo va a sacar como un muñeco. Vean, meto mi mano a través del cuerpo uterino y lo que voy a hacer es que la cabeza cabalgue mi mano, de esta manera. Meto la manito y la cabeza va a apoyar sobre mi mano. Una vez apoyado mi mano, lo que voy a hacer es empezar a desprender los hombros. ¿De qué manera? Así. Voy a sacar primero el hombro anterior y luego voy a sacar el hombro posterior. Tal cual como el parto normal. Aquí lo tengo, la cabeza, y lo que voy a hacer, como digo acá, ¿no es cierto? Saco el hombro anterior y después saco el hombro posterior. Se tiene que hacer las mismas maniobras. La apertura es pequeña, no es que usted al abrir el útero nosotros lo sacamos con facilidad. Muy bien, extraído afuera, ¿qué es lo que se hace? Se encapla el cordón umbilical. ¿Qué tiempo van a guardar? 3 minutos. ¿Ah? Le dije que hoy estamos haciendo clampeo o corto. Tocan el cordón, que deje latir un minuto, clampean, corto. Muy bien, ¿con qué nos quedamos nosotros? ¿Qué es lo que se hace en el tercer periodo de parto? Alumbramiento. Muy bien, entonces tenemos que hacer, dice la doctora, el alumbramiento. ¿Y qué debemos colocar? Oxitocina. Nuevamente, ¿cuánto de oxitocina? 10 unidades. ¿Para qué coloco oxitocina? Para que los vasos contraigan y la paciente no sangre después del alumbramiento. Muy bien, de la misma manera. Ahora sí, doctores, en este nivel es pecado mortal dejar restos placentarios. ¿Por qué? Porque a diferencia del parto, aquí no debería haber restos de placenta. ¿Por mayor riesgo de infección? ¿Ah? ¿Mayor riesgo de infección? No, la pregunta es siguiente. ¿Por qué creen que aquí en cesárea no puedo dejar resto de placenta? A diferencia del parto. Mayor riesgo de hemorragia No, postparto. creo que no me entienden. A ver, le vuelvo a hacer la pregunta. Yo lo tengo el útero cortado, ¿no ves? Sí. ¿Por qué aquí en este nivel no debería quedar ningún tipo de resto de placenta? Porque Es- estás viendo el fondo y no Eso, tienes por qué. porque lo estoy mirando Ah. directamente el útero abierto. En cambio, en el parto No ustedes lo ven el entendiendo el útero. riesgo. No, ustedes están traccionando y esperando que vaya descendiendo, ¿no ven? Entonces, aquí no podía quedar resto de placenta porque usted está viendo el útero por dentro. ¿Ya? ¿Y cuántas caras tiene? 2. Materna y fetal. Fetal. Y así tiene que salir. ¿No es cierto? Siempre. No se olviden esto. Porque si ustedes dejan, lo que dice el compañero, va a haber infección posterior. Bien. Seguimos entonces para prevenir la hemorragia y reducir la oxitocina. Siempre, siempre tiene que quedar con oxitocina. ¿Cuánto es la dosis máxima de oxitocina? ¿Se acuerdan? Colocan 10 unidades y la dosis máxima, ¿se acuerdan? Hasta 30 por 24 horas. Para evitar que la atonía uterina, que ese útero no contraiga y empiece a sangrar. Entonces, siempre, doctores, se inspecciona la cavidad uterina y se extrae cualquier membrana que pueda quedar adentro. Aquí es pecado que una paciente vuelva con restos placentarios después de una cesárea. Entonces, sacado todo, salió la placenta, no quedó nada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Volver de atrás hacia adelante. Empezamos a reparar. Histerografía. Bien. Y vamos a hacer la histerografía. El material que utilizamos, doctores, para suturar toda la parte ya interna son materiales absorbibles. Un material que se denomina catgut. ¿Saben de dónde viene eso? Del gato. De filamento de intestino de gato es producido este material. Porque es un hilo absorbible. Es grueso. ¿Ya? Bueno, empezamos la sutura que se llama, dijo no sé quién por ahí me dijo, doctor, cierre ese útero porque eso se llama histerografía. Empezamos a suturar, vamos a ir entonces ahora de atrás hacia adelante y empezamos a suturar capa por capa.
¿No es cierto? Tenemos que suturar tal cual lo encontramos al útero. Aquí tengo una imagen, aquí empezamos la sutura. Nuevamente son puntos generalmente continuos con el hilo calvo-cromado, que son hilos absorbibles. Y empezamos después ya a cerrar toda la vía abdominal. ¿Qué venía después del útero? Peritoneo. El peritoneo. Muy bien. ¿Qué venía después del peritoneo? Músculo. Músculo. ¿Qué venía después del músculo? Aponeurosis. Aponeurosis. Y aquí ya no estamos llegando a nivel del tejido celular subcutáneo y nosotros tenemos que finalizar de esa manera, como si nada hubiera pasado. ¿No ves? ¿No? Así. Esto es lo que le interesa muchas veces a la paciente. Doctor, ¿cómo está mi herida? No se ve nada. Pero que no se nota. Ya también quiere que sea de 1 centímetro también. Tampoco, pues, ¿no ves? Entonces, así se termina y eso son puntos intradermos. Se corta el cabo, se estira y queda una línea. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son los cuidados? Siempre, doctores. En el postoperatorio, como cualquier cirugía, signos vitales, nosotros valoramos los loquios. Pasamos la semana pasada clase de qué son los loquios, ¿no ves? ¿Ah? A las 7 de la No mañana. asistieron, que es diferente, que ya lo di el tema. Vemos el sangrado, la contractilidad uterina, tenemos que empezar a dar lo que viene a ser la hidratación, el uso de antibióticos, los analgésicos, la alimentación posteriormente 8 horas recién puede empezar a comer la paciente con dieta líquida 1 y dice que debemos empezar a movilizar a la paciente. A partir de las 8 horas ya tienen que caminar por si acaso sus pacientes. ¿Por qué? Porque hay riesgo de trombosis venosa profunda. Porque puede crear una trombosis venosa profunda y uno se puede producir un infarto. Entonces tiene que haber movilización a las 8 horas. Las complicaciones, doctores, pueden ser a corto, a mediano y a largo plazo, como cualquier cirugía. Si hablamos a corto plazo, ¿qué decía que podía pasar en ese momento? Se desgarra la arteria, hemorragia, hematoma. Le decía yo, está muy cerca de la vejiga. Le hago muy abajo, la secciono, lesión vesical. Al lado tenemos intestino, lesión intestinal o puede llegar a una hemorragia. Mediata, posteriormente los días, se olvidó de sacar la placenta, se fue con placenta a su casa, vuelve 3 días con fiebre y loquio achocolatado hediondo, una endometritis. No cerró los planos, doctores, o no cerró el doctor los planos. ¿Qué va a pasar? Todo se va a prender como un chicle. Y eso son adherencias obridas, se llama, complicaciones tardías, cuando no se cierra plano por plano. Doctor, ¿y cuando se encarna? ¿Se encarnan qué? Los puntos. Algunas veces igual la madre no va por tiempo y se quedan. ¿A nivel de la piel? Sí. Claro, generalmente los puntos se deberían retirar al 10º día, pero cuando la paciente no va o vuelve generalmente después de un mes, eso produce granuloma. La misma piel forma como un queloide. ¿Han visto qué es queloide? Así, como una bola, porque el tejido de la piel lo encapsula. Se llama granuloma, no encarnación, granuloma. ¿Ya? Muy bien. Eso, doctores. Quería mostrarles un videito. ¿Tenemos tiempo? Sí. De hacer de este procedimiento que se hace. Entraron a la clase.